Bueno, el día de ayer trabajamos con la instrucción select, que ya dijimos que es una función, una instrucción de petición de datos y que puede consultar datos a los diferentes elementos de la tabla, en este caso sus entidades o sus tablas. Entonces, ahora vamos a hablar de crear consultas de múltiples tablas. Para eso vamos a utilizar la instrucción join y vamos a ver los diferentes tipos de join con los que contamos. Siempre voy a utilizar la base de datos Norwin. Y en este caso, para empezar, voy a decirle select asterisco from customers, select asterisco from orders. Entonces voy a marcar para ejecutar estas instrucciones. Y en este caso, el modelo relacional crea entidades por separado. En este caso, la entidad cliente o la entidad customers, y el customers realiza órdenes. Entonces tengo la entidad orders. Obviamente, un cliente hace órdenes porque para que me compre, para que yo pueda acumular las facturas que voy creando, pues genero órdenes. Entonces un cliente hace órdenes. La información del cliente está en cliente, en customers, y la información de la orden está en order. Pero tiene que haber un campo en común para decir que cliente me compró. Entonces, en este caso, por ejemplo, yo tengo aquí el cliente Customer ID, ese es el código del cliente en la tabla Customers, y en la tabla Orders, que es la de abajo, yo tengo el Customer ID, que en este caso es el cliente, para poder hacer match con este de aquí. Si yo quisiera ver, por ejemplo, al cliente con sus órdenes que me ha hecho, yo podría decirle, por ejemplo, where Customer ID igual a ALFKI, por ejemplo. Pero atención que aquí haría dos consultas. Y entonces aquí veo la información del cliente y estas son las órdenes que me ha hecho ese cliente a LFKI. Lo que yo necesito hacer aquí es una consulta que me permita mostrar esos datos, pero solo en una consulta, no en dos consultas separadas. Para poder entonces unir dos conjuntos de datos a través de un campo en común, no se puede si no hay un campo en común, entonces utilizo la instrucción inner join. Inner join en este caso es una unión interna, pero aparte de inner join hay left join, right join, cross join, y también hay una definición lógica de un self join, que no existe como tal, pero es una definición lógica de un self join. Entonces, atención a lo que vamos a hacer aquí. Vamos a hacer una consulta que una estos datos. Lo vamos a hacer largo primero. Le vamos a decir select customer.customerID, customers.companyname, customers.country. Y luego de orders le voy a decir orders.orderID, orders.orderdate. Por ejemplo, from customers. Y ahora aquí le voy a decir atención a lo siguiente. Customers que se conecta con inner join orders, que se conecta con orders, y luego le digo el campo en común. On, y el campo en común es de customers.customerID, y de orders es también customerID. Entonces, atención, siempre es los campos que voy a listar y que quiero que aparezcan en la consulta. ¿De qué tabla son? Para eso es el from, de la tabla customers que se conecta con orders a través del campo en común
de la tabla Customer, Customer ID y de la tabla Order, Customer ID. En este caso, cuando se diseñó la tabla, las tablas, se dijo que los campos tuviesen el mismo nombre. Eso es bueno, pero no necesariamente tienen que tener el mismo nombre. Entonces, ahora lo que debe de pasar es que si ejecuto esto, me va a devolver al cliente con la orden y la fecha en la que ha ordenado. Por ejemplo, ahora podría venir y decirle where customers.customerID igual a ALFKI, por ejemplo, para poder ver a este cliente que estábamos viendo hace un rato, solo que ahora en una sola consulta. Ahí está el cliente con todas sus órdenes. Ahora, atención aquí a lo siguiente. En esta parte, por ejemplo, cada vez que mencioné un campo puse customer, customer.customerID, customer.companyname. Se puede colocar un alias para simplificar, porque aquí ahorita solo habían, ¿qué? 5 columnas que quería mostrar. ¿Qué pasa si quiero mostrar 20 columnas? Estar poniendo la palabra del nombre de la tabla punto es incómodo. Entonces yo puedo crear aquí un alias, miren, y entonces puedo decir AC, y a partir de ahora yo puedo poner aquí C, C y C, por ejemplo. Entonces ya no tengo que poner el nombre completo, solo le puse aquí un alias a la tabla. Igual, aquí me lo está marcando como error, porque también lo tendría que cambiar aquí. Con orders no lo ha hecho porque no le puse un alias, pero si vengo aquí a orders le tengo que decir as o. Y ahora en vez de poner la palabra orders, solo tengo que poner o. Entonces miren, se ha reducido el número de caracteres de mi consulta. Entonces ahora escribo menos. Ahora, atención aquí a lo siguiente. Lo correcto es decirle, mire, esta tabla customers es, su alias va a ser C, o sea, hable de ella como C. Hay quienes no ponen la palabra as, sino solo lo ponen así, sin as, directo. Y pues no está mal. La verdad es que es típico encontrarlo así en algunos lados, pero es así como, no sé, es un código así como muy... Lo correcto es decirle un alias, y para eso está el as. Entonces no pasa nada si no se lo ponen, pero aquí vamos a tratar de ser lo más elegantes posibles y poner as. Aquí tengo mi representación gráfica de esto que estamos haciendo entonces. Yo tengo aquí las dos tablas y entonces le di a la tabla customers el alias de C y a la tabla orders el alias de O. Cuando ejecuto entonces mi consulta, le digo que me devuelva de la tabla C, que es Customers, el Customer ID, el Company Name, el Country. Eso es de la tabla C. Y de la tabla O, el Order ID y el Order Date. Estos campos, tómelos de la tabla Customers, que su alias es C, que se conecta con, ese es un inner join, que se conecta con... y la tabla O, que es orders. Y tengo obligadamente que darle el campo en común. Si no le doy el campo en común, él no sabe cómo hacer el match entre esas tablas y pues no funciona apropiadamente. Ahora, hay algo bien importante que necesito que tomen en cuenta. Esta palabra, el inner join. En realidad, este inner join quiere decir que es una unión interna. Cuando es una unión interna, en este caso la palabra inner se puede quitar y entonces puede quedar solo join. Y si ejecuto esto, sigue funcionando de la misma manera. Pero ¿cuál es la razón de inner? Si yo quisiera ejemplificar esto de manera gráfica, y explicárselos como nos lo explicaban de pequeños, digamos, yo lo que tendría que hacer aquí en este caso es mostrarles dos conjuntos. Entonces ustedes tienen el conjunto de clientes
y el conjunto de órdenes. Y atención, puede pasar que haya clientes que no hayan ordenado. Entonces esos clientes que no han ordenado están en el conjunto, pero no se intersectan con órdenes. Atención entonces, el inner join lo que hace es devolverme los clientes con sus órdenes que se intersectan. Eso quiere decir que si hay un cliente que no ha ordenado, el inner join no lo pone. Y si hay una orden que no tenga cliente, el inner join no lo pone. ¿Sí? El inner join solo pone los campos donde ambas tablas se intersectan.